Amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga y traiga paz a sus corazones y la presencia de su Espíritu Santo les dé convicción de lo que ahora van a escuchar. El Señor Jesucristo me llevó nuevamente a ver lo que acontecerá y yo le doy la gloria, la alabanza a Él, porque se ha manifestado delante de mí para darnos a conocer que estamos en el cumplimiento de los tiempos y que los acontecimientos que están sucediendo nos muestran que la iglesia está a punto de ser llevada. Yo te alabo, Padre, te alabo, Señor Jesucristo, y te alabo, Espíritu Santo, y que su soberanía y maravillosa presencia se manifieste y llene de su amor, de su perdón y de su fe. Yo confieso que Jesucristo vino al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados y que el Espíritu Santo les anime a perseverar en el Señor y que traiga la convicción a sus corazones para que puedan meditar y reflexionar sobre este mensaje. A todos aquellos que escuchen este mensaje, yo les digo que pidan la confirmación al Espíritu Santo de Dios para que Él confirme, que ayunen y que oren. Señor Jesucristo, yo le pido que como iglesia nos unifique día a día para que sean alcanzados aquellos que todavía no le han conocido ni palpado su presencia, para que sean confortados y consolados al igual que hemos sido consolados nosotros, que ya lo conocemos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, por avisarnos los tiempos. Te amo, mi Señor. Le doy gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vino el Señor en oración a mí y me dijo: tómate de mi mano, porque te voy a llevar para que veas algo que está aconteciendo ya. Ven y observa, hasta el más mínimo detalle observa, porque cuando regreses les vas a decir a mi iglesia lo que viste ahí. Y me dijo: no temas, que yo voy junto a ti. Me llevó hacia una entrada de un edificio. La estructura de afuera parecía normal y me quedé viendo y atenta a lo que me dijo el Señor. Estaba fuera de ese edificio. En eso vi llegar a un automóvil color negro y otras más. Vi el personaje que bajó y empezó a subir los escalones de la entrada de ese edificio y esperó. Luego vi subir a otros dos personajes que comenzaron a subir. El primer personaje era Obama. Cuando vi el rostro de los otros dos, me sorprendí. Vi que era Vladimir Putin y el primer ministro de China. Obama les dijo: apresúrense, tenemos que llegar con él. Y se apresuraron a entrar. Iba a preguntarle algo al Señor y me dijo: observa y sígueles y no temas. Ellos iban caminando y más adentro vi otra fachada del edificio, pero esta vez era diferente a la fachada de la entrada. Era una forma piramidal y tenía un gran ojo en la punta de la estructura. Ellos se subieron a una lancha y Obama iba remando. Y me llamó la atención de que iba remando él, siendo el personaje que es. Y él mismo contestó a mi inquietud, declarando a los otros dos: es que nadie puede entrar aquí y lo que vamos a hacer nadie lo puede saber. Ellos llegaron a su destino y cuando llegaron a la finca donde iban dos personajes, los esperaban. Uno de ellos era el anticristo y el otro era Satanás. El anticristo traía cubierto su rostro con una capucha y vestía de negro. Cuando ellos bajaron, se inclinaron delante de Satanás y esto fue lo que hablaron: ya todo está preparado,
y la orden es que sigan adelante con lo acordado, la guerra. Yo me sorprendí porque estaban los 3 primeros ministros reunidos y le pregunté al Señor, ¿cómo es que ellos están aquí reunidos? ¿No se supone que ellos son enemigos? Y me dijo el Señor, ellos no son enemigos, a ellos no les importa su país, solo es apariencia, y esto es la realidad. Ellos van por el nuevo orden mundial, están preparando todo, a ellos solo les importa el poder y Satanás se los da. Y en eso la voz del anticristo se hizo escuchar y les dijo, apresúrense, ya tengo prisa por salir, apresúrense con lo acordado, ataquen y comiencen a ponerles la marca, vayan y convénzanlos. Y ellos comenzaron a hacer un pacto con Satanás. Y el Señor me dijo, ellos están en acuerdo. Y el Señor Jesucristo me sacó de ahí. Y me llevó hacia otro lugar. Llegamos hacia otro lugar y ahí me dijo, observa bien, hasta el más mínimo detalle. Yo me quedé viendo hacia la parte baja de donde yo me encontraba y vi fuego. Ese fuego era algo extraño. Sus llamas eran extrañas. Luego comencé a ver hacia el frente de mí. Era un lugar que tenía un barandal alrededor y de momento no podía ver lo que era. Pero el Señor me dijo, aquí son los altos hornos que ellos han preparado y mira lo que va a suceder. Y vi llegar a unos personajes. Ellos traían a un hombre atado. Tras ellos un personaje que lo observaba todo, el falso profeta, y le decían, niégalo a él, renuncia a él, refiriéndose a que ese hombre renunciara al Señor Jesucristo. Y no mencionaban su nombre, y le gritaban, niégalo, te ordeno que lo niegues y que renuncies a él. El hombre decía, no lo voy a negar. Y ellos estaban airados y lo sostenían atado a una cuerda como de acero. Y ellos lo comenzaron a bajar y le dejaron de un punto como de 1 metro antes de que llegara al fuego. El hombre gritaba y le decía, si no lo niegas, te vamos a dejar caer. Y el hombre estaba asustado, tan asustado que negó al Señor Jesús. Yo estaba asustada y podía sentir el calor que se sentía ahí. Y lloré desconsoladamente, y el Señor también. Y me dijo, esto ha dado comienzo ya, y así como Él, muchos me negarán. Y ellos sacaron al hombre y le llevaron así a un lugar. Y cuando iban bajando, vi que habían llegado, que había muchos tanques muy grandes, y me dijo el Señor, esos son calderas y alimentan los altos hornos. Y había ahí muchas de ellas. Ellos llegaron al lugar por ahí mismo en un cuarto y vi al Papa Francisco de nuevo observando todo. Luego, cuando sentaron a ese hombre, ellos dijeron, traigan el refri y pónganselo. Yo me alteré cuando oí esto y dije, ¿el refri? ¿Eso qué es? Y me dijo el Señor, es la marca de la bestia y comenzará peor la persecución, aún antes que me lleve a mi iglesia. Y me dijo, ve y diles cuál es la marca de la bestia, para que se aperciban y no se dejen marcar, que se apresuren a venir a mis caminos. Y aún hay muchos que no creen y están dormidos. Ve y diles que se arrepientan, diles que ya no provean para lo material, que el tiempo se acabó. Ve y diles, y me sacó de ahí. Y luego me llevó
a otro lugar. Y me dijo, ven ahora, no temas. Y me llevó a donde estaba un personaje. Y me dijo, pregúntale lo que quieras, y él te responderá, y no temas. Y me dejó ahí. Vi de frente al personaje, y era el anticristo, y vi su mirada, y me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le dije, yo soy la que te voy a preguntar, ¿quién eres tú? Y aunque ya sabía quién era, yo le pregunté y me dijo su nombre. Y me dijo, te voy a destruir, y tú no dirás nada porque te voy a mandar a destruir. Y le dije, tú nada me puedes hacer, porque todas las almas son de Jehová, y mi Dios tiene el control de mí, porque hubo alguien que te venció, el Señor Jesucristo. Y luego él se alteró. Y sonó una voz de lo alto y le dijo, tú no la vas a tocar, porque ella me pertenece a mí. Y me dijo nuevamente el anticristo, pero yo voy a destruir a tu familia. Y otra vez sonó la voz del Señor Jesucristo y le dijo, no, a su familia no la vas a tocar. Y me dijo, ya estoy a punto de salir. Y le dije, no saldrás aún, y eso lo sabes muy bien. Y me dijo, está bien, aún no puedo salir, porque aún no ha sido quitado lo que me detiene, el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero saldré, y entonces reinaré, porque todos los reinos de la tierra me fueron dados a mí. Y me trajo la escritura, Mateo 4, 8, 9, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A lo que el Señor Jesús le respondió, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Pero esto no me lo citó el anticristo. Y me dijo, yo reinaré en el mundo y todos me adorarán. Y le dije, sí, pero es porque se te ha permitido y solo será por un breve tiempo. Luego vendrá el Señor Jesucristo y te destruirá con el resplandor de su venida. Y vino también el diablo y se paró delante de mí y me dijo, no hablarás, ni te dejaré que vayas a ningún lugar o lo lamentarás. Y voy a ponerte todos los obstáculos y no saldrás a ningún lugar a hablar de lo que has visto aquí. Y habló nuevamente el Señor de lo alto y le dijo, mírala bien, ella irá porque yo la he enviado y no la podrás detener. Y me dijo el anticristo nuevamente, todos me adorarán, todo el mundo. Le respondí, no todos, la iglesia no te seguirá. Y fui sacada de ahí por el Señor Jesucristo. Y me dijo, mira ahora, ven. Y me llevó a donde era una estructura parecida a donde estaban los altos hornos, pero esta vez contenía aceite hirviendo. El vapor que emanaba de ese aceite subía. Yo estaba observando todo lo que había a mi alrededor, y en eso vi subir otra vez dos personajes. Ellos traían a un hombre atado, y ellos le dijeron, niega que él es tu Señor, refiriéndose a que negaran que Jesucristo era el Señor. Y él dijo, no lo negaré. Ellos le volvieron a repetir, niégalo y renuncia a él ahora o perecerás. Y él dijo, no, yo amo a mi Señor Jesucristo. Y ellos se enojaron y le dijeron, no, aquí no menciones ese nombre. Y él dijo, gloria a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y ellos se transformaron en la ira. Y ahí estaba el falso profeta, que es el Papa Francisco, y estaba airado. Y uno de ellos dijo, mételo en el aceite. Y lo lanzaron y le dejaron un poco antes de soltarlo colgado. Y le dijeron, ahora sí lo negarás. Y él dijo, no,
Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero Santo. Jesucristo vive. Es Rey de Reyes y yo te alabo, Señor. Y ellos le dijeron, gritando, te vamos a aventar y te quemarás. Y él les dijo, cuando ustedes me lancen, yo ya no estaré aquí, porque el Señor Jesucristo me llevará antes que yo toque el aceite, y yo me habré ido con él. Uno de ellos dijo, déjenlo caer, y cuando el cuerpo iba cayendo, el alma de ese hombre se desprendió de su cuerpo, y el mismo Señor Jesucristo llegó a él y lo tomó en sus brazos, y para cuando el cuerpo cayó, ya el cuerpo iba sin vida. Aleluya. Y me dijo el Señor, así los martirizarán, pero antes que los maten, yo vendré por ellos, y ellos no sentirán muerte. Ellos querrán que renuncien a mí, y algunos no me negarán. Y me dijo el Señor, ahora ven. Y me llevó a un lugar. Era una casona muy grande que está en un campo entre unas montañas. Y me dijo, observa todo lo que va a pasar aquí, porque esto ocurrirá en estos días, en los días antes de la fiesta de Halloween, el 31 de octubre del 2015. Yo estaba de pie fuera de esa casa y vi cómo comenzaron a llegar unos vehículos muy elegantes, en su mayoría eran negros. Se estacionaban afuera de esa casona y los personajes que vi que bajaron era otra vez el primer ministro de Rusia, primer ministro de China, Hillary Clinton, con Bill Clinton y centenas de personajes. Iban llegando y se quedaban en la entrada saludándose, y se oyó una voz desde adentro que les decía, apresúrense, que ya van a dar las 12 y tienen que entrar a cambiarse. Y el personaje que hablaba era Obama. Él era el anfitrión, y ellos se apresuraron a entrar. Ellos entraron en unas habitaciones por separado. La casa era demasiado grande. El Señor me llevó a una de las habitaciones, y en esa habitación estaba Hillary Clinton, Bill Clinton y Obama. Ella se estaba acomodando una túnica negra, y Obama le estaba diciendo a Clinton, ¿tú qué esperas para cambiarte? Y Clinton le dijo, yo, ¿por qué? Yo la traje a ella, pero yo me voy, yo nada tengo que ver aquí. Y Obama le dijo, ¿cómo que no tienes nada que ver aquí? Si todo lo que tienes se lo debes a él. Y Clinton le dijo, yo no le debo nada a él, lo que yo tengo lo hice por mí. Yo nunca vine a Satanás, porque yo me entregué a Jesucristo, y lo que soy se lo debo a él. A Obama se enfureció y le dijo, no, aquí no menciones ese nombre, cállate. Y le dijo, tú no viniste a él, Satanás, pero sí tu mujer, y ella le entregó tu alma a él. Y Clinton respondió, no, mi alma le pertenece a Jesús. Y le dijo Obama, cállate, te dije que no menciones ese nombre aquí. Y le dijo Clinton, yo creo en Dios y mi vida es de Él, y a mí no me vas a callar. Hillary le estaba diciendo, cállate y ven. Y le dijo Clinton, no, yo me voy de aquí, te quedas tú. Y le dijo, fuiste tú la que te entregaste a él, y yo no tenía que venir aquí, yo no sabía a qué venías aquí, y me voy. Y le dijo Hillary a Obama, deténlo. Y le dijo él, no, déjalo ir, ya después me encargaré de él. Y me dijo el Señor, aquí todos ellos son sacerdotes, masones en grado 33. Y luego ellos entraron a un salón. Ese salón era como un teatro. Sus asientos estaban acomodados alrededor, y frente de ellos un trono.
El trono era una estrella de 5 picos y Satanás estaba sentado en ese trono. Y a un lado de él el Papa Francisco de pie. Ellos comenzaron a llevar a cabo un ritual satánico. Satanás les dijo: ya todo está preparado. Y se escuchó una voz que dijo: yo soy la luz, yo soy la luz, el Mesías prometido. Ha llegado, ellos me adorarán, estoy a punto de salir, juntos vamos a gobernar al mundo, y les voy a dar paz y seguridad, y les voy a dar poder a ustedes para que vayan y hagan lo que tienen que hacer. A punto estoy de salir, vayan y persíganlos, y localícenlos y mátenlos. Yo estaba asustada y sorprendida. Él se refería a la iglesia. Mi pregunta era: ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: sierva, dile a mi iglesia que se prepare y que despierten y se apresuren y no desmayen. Diles que se arrepientan, porque si no, se podrían quedar a manos de Él. Y me dijo: ahora ven a ver lo que va a acontecer el día de Halloween. Y me llevó a un monte, y en ese monte había una gran construcción. Y me dijo el Señor: este es un monasterio. Ese lugar era muy grande. Yo estaba parada de frente observando esa gran construcción. Y me dijo el Señor: observa ahora bien lo que va a pasar. Y me hizo voltear hacia la parte contraria a la puerta de la entrada. Y vi las faldas de ese monte, y vi venir mucha gente. Ellos venían caminando y traían túnicas negras. Ellos venían subiendo y traían velas y lámparas. Al llegar había solo luz tenue. Empezaron a llegar a lo que parecía ser un estacionamiento o una calle que parecía darle la vuelta a todo el monasterio alrededor. Y conforme iban llegando, ellos se quedaban ahí. Y vi de nueva cuenta a Hillary Clinton, al ministro de China y a Vladimir Putin, y Obama era el anfitrión, y les dijo: cúbranse rápidamente. Ellos se cubrieron, se pusieron unas capuchas negras. Vi nuevamente a varios personajes más, y una voz les dijo: apresúrense, que todo tiene que estar ahí antes de las 12, y vayan rápidamente por su ofrenda. Y el primer grupo que había llegado se adelantó a un costado. Había 3 trailers de color blanco, muy grandes. Y ellos se acercaron a esos trailers. Y alguien abrió la puerta trasera de uno de ellos. Y cuando se abrió, vi ese trailer lleno de niños. Los niños eran de edad más o menos de 1 a 3 años. La edad completa de la inocencia. Ellos eran de diferentes razas del mundo: africanos, orientales, latinos, y parecían que estaban drogados, pues no lloraban a pesar de que estaban amontonados, porque el tráiler estaba lleno de esos niños. Vi cómo cada personaje de ese grupo tomó cada uno a un niño, y luego dijo a alguien: todos váyanse a la parte de adentro, que los vamos a descargar por la rampa. Arrimaron una rampa y por unos rieles los niños comenzaron a caer como si fueran animales. Unas personas los iban recibiendo y se los iban entregando a cada persona ahí presente. E iban desfilando hacia una entrada, y cuando entré vi como un auditorio muy grande, tenía asientos alrededor, igual que el otro lugar. Al centro tenía un trono donde estaba Satanás, y tenía un estrado. En ese estrado tenía unas planchas como donde operan a las personas. Esas planchas eran chicas, y vi a Satanás, al Papa Francisco. Él ya estaba ahí antes que llegaran todos, porque él era el anfitrión principal, ahí junto con sus cardenales y con Obama. Pero todos estaban acomodados en sus asientos, y solo el falso profeta estaba al lado de Satanás. Él les dijo: todos traen su ofrenda, y ellos dijeron: sí.
venga el primer grupo. Y vino al centro el primer grupo. Ellos traían a su ofrenda, y la ofrenda era un niño. Y les dijo Satanás, van a cortar la piel de la ofrenda, directo en el corazón. La cortadura la harán en forma de una cruz. Después que le hayan abierto, le arrancarán el corazón y lo tomarán. Y luego le harán otra cortadura en forma de cruz y tomarán lo de adentro y se lo comerán. Lo que haya quedado del corazón lo machacarán y me lo traerán a mí. Ellos tomaron a esos niños, los ataron a las mesas e hicieron con ellos lo que se les había indicado. Y yo quería salir de ahí porque era una escena desgarradora, cruel, abominable para cualquier persona normal. Le dije al Señor, no, por favor, quiero salir de aquí. Yo estaba llorando y me dijo el Señor, tienes que ver para que vayas y les digas lo que ellos están haciendo ahí. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo, es necesario que todo esto acontezca. Ellos se están preparando para el surgimiento del anticristo. Ellos ya no sienten nada. Esos hombres enfriaron su corazón. Ellos son de Satanás. Y le dije, ¿qué va a pasar con los niños, Señor? Y me dijo, no temas por ellos. A los niños me los llevo yo. Desde antes que ese cuchillo llegue a ellos, yo ya me los habré llevado. Y me dijo, ahora ve, te llevaré lo que está sucediendo más abajo. Y me llevó a donde inicia la subida a ese monte. Y abajo había muchos árboles, estaba rodeado de árboles. Y me dijo el Señor, observa ahora lo que verás. Y me llevó y vi a personas vestidas de negro, haciendo otro ritual satánico entre los árboles. Y traían capuchas negras. Y ahí estaban unos personajes que me llamaron la atención. Uno de ellos era Cas Luna, Guillermo Maldonado, Shakira. Y vi cómo traían a Ana Méndez. Y ella había venido y le decían, vamos, vístete. Y ella decía, pero yo no le sirvo a él. Y le decía Maldonado, sí, sí le sirves a Satanás. Y le decía ella, no. Él le decía, y todo lo que tienes, ¿quién crees que te lo dio? Y les predicas de prosperidad y eso es la doctrina de Satanás. Vamos, apresúrate. Y se vistió y había una puerta oculta entre ese matorral. Y esa entrada, su puerta era en forma de una estrella de 5 picos, que es el pentagrama, y daba exactamente bajo el monasterio. Ellos comenzaron a entrar y yo me quedé viendo cómo entraron ahí. La voz del Señor me dijo, entra ahí. Y Él me tomó de la mano y me llevó. Ven, me hizo entrar. Me vi caminando por un largo pasillo y cuando llegué a un espacio era otro salón y había ahí un estrado, pero más pequeño que el anterior. Y en ese estrado estaba el Papa Francisco y Obama. Y comenzaron a venir hacia el Papa los personajes que habían entrado. Y se acercó Guillermo Maldonado y se inclinó a él y le besó la mano y le dijo, aquí tiene mi señor, le traigo su ofrenda. Y traía un alfolí lleno de centenarios y le dijo, todo esto me los dieron los de mi congregación en espera de un milagro. Ellos han traído este oro a mí y yo se lo traigo a usted. Y el Papa le sonrió y él se alejó. Llegó entonces Cas Luna y le dijo, te traigo esto, mi señor. Se inclinó al Papa y traía un maletín lleno de dólares y lo puso delante de él y le dijo, todo esto me lo dan mis feligreses en espera de la sanidad y de milagros. Ellos han pagado por ellos y yo te los traigo a ti. El Papa le sonrió y Obama también y se retiró a su lugar. Luego llegó un personaje y es el cardenal de México, Norberto Rivera,
Llegó y le besó la mano al Papa y le llevó una caja llena de prendas de oro, anillos, cadenas, pulseras, aretes, medallas. Había ahí de todo lo que las personas van y lo entregan a sus santos, es decir, a los monos, y mucho dinero mexicano. Y le dijo, esto es de mis feligreses, ellos lo han dado a cambio de un milagro, y aquí están. El Papa se carcajeó y ellos también, y le dio una palmada y se retiró. Y por último veo llegar a Ana Méndez delante del Papa, le da un beso en la mano y le dice, mi Señor, aquí te traigo esto para ti. Yo no te traigo tanto como ellos, pero algún día te lo traeré. Ella saca una caja y se la entrega, y la caja traía diamantes y algunas piedras y joyas, y se retira. Y el Papa les da un discurso y les decía, este es el tiempo, vayan y preparen más de mis hijos y tráiganmelos, disipulen y prediquen de la abundancia de la prosperidad, y yo haré milagros delante de ellos, y ustedes también los harán, y mucho más habrá, grandes más prodigios, y habrá milagros creativos en abundancia que comenzarán a hacer. Ellos se maravillarán y vendrán y adorarán y harán grandes cosas porque tendrán poder. Y luego vi a todos juntos, y el diablo junto con el Papa les dio poder, les aventaba un como humo y los envolvió, y ellos adoraban a Satanás. Me dijo el Señor Jesucristo, ahora ven que te llevaré a la presencia de mi Padre, y me subió hasta el tercer cielo, y ahí caí postrada delante de la presencia del Altísimo, y era todo mucha luz, un arco iris cubría de lado a lado el trono, y su majestuosidad no se podía medir. Era tan gloriosa la presencia del Altísimo, y yo estaba llorando delante de él, y me dijo, acércate más. Yo lloraba y le decía, yo Padre, no soy digna, no me puedo acercar, y no quería hacerlo, porque cuando estás ahí te sientes indigno y merecedor de él. A él no le puedes ver, está lleno de luz, y su presencia te hace temblar y estremecer ante su poder. Su voz sonó y me dijo, ve y diles lo que has visto, apresúrate, ve y diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó, y no omitas nada de lo que mi hijo te ha dicho, no omitas nada de lo que el Cordero Santo te ha mostrado. No calles, porque si callas tú también te quedarás, te quedarás, te quedarás. Y me dijo, sierva, no temas, ve y diles que se arrepientan, que les di un corto tiempo, pero que el tiempo se acabó. Diles que ya no hay tiempo, diles que ya no hay futuro, prepárense. Y yo oía una multitud de ángeles, y ellos cantaban, aleluya, aleluya, aleluya. Su voz era como un estruendo, y adoraban. Y en eso unas trompetas sonaban hermosamente, y oí la voz del Dios omnipotente que dijo, y su voz sonaba tan poderosa, tanto que era como si el universo tuviera acústica, y resonó su voz en el universo. Él dijo, el tiempo se acabó, el tiempo se acabó. Dile al ángel que haga tocar la trompeta. Y vi cómo empezó un gran movimiento en la ciudad celestial, y había multitudes de ángeles, y empezaron a salir de donde estaban ellos. Decían, el tiempo se acabó, la novia viene, la novia viene. Y todos estaban alegres, y empezaron a salir hacia la puerta que es la entrada a la ciudad, y había un estrado grande, todo de oro, y vi al ángel en lo alto, y comenzó a sonar la trompeta. El sonido de la trompeta circuló en los cielos, era un sonido santo, inexplicable, era especial, fuerte, y oí una voz que decía, alisten el caballo, y vi cómo llevaron a un gran caballo blanco, y ese caballo resplandecía, era muy bello, y lo llevaron al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y a él lo vi majestuoso,
vistoso, hermoso, traía una corona hermosa, su vestido más blanco que la nieve resplandeciente. El Señor Jesucristo tenía un resplandor, Él era todo luz, Él es luz. Y vi cómo montó ese caballo y comenzó a descender y a descender, rodeado de ángeles, y los ángeles haciendo un vallado alrededor de él, hasta que se posó sobre un gran estrado blanco, todo de oro, con incrustaciones de piedras preciosas que lanzaban destellos, y la trompeta seguía sonando. Y vi a la iglesia con la cabeza erguida, esperando su redención, y vi cómo fueron subiendo hacia el Señor Jesucristo. Cristo viene, iglesia, Cristo viene. Él me dijo: no temas, tú también subirás conmigo. Ve y diles que se preparen, fuércelos a entrar, diles que se arrepientan, que ya no hay tiempo, el tiempo se acabó. Diles que estoy a punto de ir por mi iglesia. Después él subió con la iglesia, y llegaron los ángeles, aplaudían y lo adoraban, y había una gran fiesta en el cielo, y llegaron hasta la entrada de la puerta donde se llevarán a cabo las bodas del Cordero, y todos entraron, y les dijo: tomen su lugar, en su lugar está su nombre, los que estaban escritos en el libro de la vida. Y la iglesia lo adoraba, y todos lo adoraban: santo, santo, santo. Y me dijo: ve pronto y llévales este mensaje. El que entienda, entenderá, y el que no entienda, no vendrá. Y me dijo: mira, ve ahora para que veas algo más. Y me llevó a donde estaban muchas fuerzas armadas, eran militares, en un lugar. Y oí una voz que les dijo: prepárense. Y vi cómo ellos se enfilaron y marcharon. Luego ellos subieron a unos vehículos militares y se fueron todos por un camino. El camino era desértico. Ellos iban, y me dijo el Señor: se preparan para ir contra mi pueblo. Ellos tomarán el templo del monte. Ellos van contra mi pueblo. Y me dijo fuertemente: diles que se pongan a clamar por mi pueblo, y que aquel que aclame por él, yo le bendiciré, yo le bendiciré. Ellos van a llegar allá, el anticristo se los va a entregar. Diles que todos los acontecimientos comenzarán a suscitarse uno tras otro, me decía. Y escuché la voz del Altísimo que resonó en todos los vientos, y me dijo: dile a la iglesia que se apresure a subir, a adorar a mi Hijo Jesucristo. Suban, vamos, suban a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria es para el Cordero que fue inmolado. Adórenle, vengan a Él y denle gloria, alabanza y honra. Y eso me decía el Padre. Iglesia, Jesucristo viene pronto. Iglesia, prepárate. Iglesia, el tiempo se acabó, prepárate. Todo está preparado, iglesia. Ven al Señor Jesucristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate. Levántate para que te alumbre Cristo. Ven pronto a buscar al Señor Jesucristo, corriendo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia. Gracias, Padre Santo, porque me has permitido, Señor, grabar tu mensaje. Gracias en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Te amo, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza, mi Cristo Jesús. Yo te bendigo, Señor Jesucristo. Te doy las gracias. Las gracias, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, por tu iglesia. Prepara tu iglesia, Señor Jesucristo. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo, Espíritu Santo de Dios. Yo te bendigo, Señor Jesús. Amén y amén.